El Museo del Louvre es el museo más importante de Francia y uno de los más visitados del mundo. Actualmente recibe más de 8 millones de visitantes cada año. Por contaros un poquito de historia, algunos monarcas como Carlos V y Felipe II utilizaron el palacio como residencia real en la que acumularon sus colecciones artísticas, pero tras el traslado de la residencia real al Palacio de Versalles, el impresionante edificio de 160.000 metros cuadrados comenzaría su proceso de transformación. En 1989 se construyó una pirámide de cristal que en la actualidad sirve como puerta de acceso. Bueno, acabamos de entrar en el Museo del Louvre, ya hemos pasado los 2 controles y preparados para disfrutar y ver todas las maravillosas obras de arte que esto esconde. Entramos ahora en la zona del Louvre medieval. A finales del siglo XII, el rey Philippe Auguste decidió fortificar París con una muralla. Si bien la mayor parte de la barrera rodeaba la ciudad, el río Sena dejaba desprotegidas algunas zonas ante los invasores. Para reforzar un área particularmente vulnerable, Philippe Auguste optó por construir un castillo al lado de la muralla. París era una ciudad mucho más pequeña en aquel entonces, por lo que el castillo estaba situado en lo que hubiera sido la zona más alejada del centro. Y entramos en la sala de la antigua Grecia para ver a la Venus de Milo. La Venus de Milo fue encontrada en la isla de Milo en el año 1820 por un campesino llamado Yorgos. La estatua no es de una sola pieza, está formada por varios bloques de mármol perfectamente ajustados. Portaba una diadema, una pulsera y pendientes, pero estos nunca aparecieron. Sin embargo, en la estatua podréis apreciar las marcas y los anclajes para ello. Acabamos de llegar a la sala donde está la Gioconda, así que hay que esperar, hay que guardar un poquito de cola. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Llegamos al ansiado cuadro. Aquí tenemos a la Mona Lisa. Wow. I thought I would never be fine. I strive just to Bueno, acabamos de ver la Mona Lisa. ¿Qué? Espectacular. Hay que verlo, ¿eh? Sin palabras. Es verdad que el cuadro es de dimensiones pequeñitas, pero yo creo que es tanta la importancia que tiene que se magnifica.
Y ahí tenemos las bodas de Caná. Las llamadas salas rojas se construyeron durante las grandes obras de ampliación del Louvre, ordenadas por Napoleón III. En un principio, aquí se expusieron las obras de los maestros franceses de los siglos XVII y XVIII. Los cuadros de gran formato del siglo XIX no hicieron su entrada hasta más adelante. La Galería Apolo es el sitio histórico de la primera presentación de lo que queda en el Louvre, de la colección de diamantes de la corona, fundada en 1532 por Francisco I. Las 23 piezas de joyería hoy en el Louvre se reúnen en un solo lugar, que se individualizan en 3 conjuntos: joyas antes de la Revolución, joyas del Duque de Orleans y la corona personal de Luis XV. Tras la Revolución Francesa de 1789, esta fue la primera parte del palacio abierta al público cuando el Louvre se transformó en museo. Mantegna, Rafael, Leonardo da Vinci, Arcimboldo o Caravaggio son algunos de los autores que podréis ver a lo largo de esta gran galería. En la mitología griega representa a Nike, diosa de la victoria, la velocidad y la fuerza. Nada más entrar a esta zona del museo nos recibe la esfinge de Tanis, encontrada en el año 1825 entre las ruinas del templo de Amón-Ra. El cuerpo del difunto era introducido en un sarcófago, siendo estos de madera en las 2 primeras dinastías, hasta que la escasez de este material hizo que en la tercera dinastía se empezaran a construir sarcófagos de piedra. Estos tenían su carga simbólica, ya que en el interior representaban para los egipcios la imagen del cosmos. Los responsables de la escritura egipcia fueron los llamados escribas, los cuales se encargaban de realizar o copiar varios tipos de textos, además de clasificarlos. Para ello, los escribas se formaban en escuelas adscritas al palacio o al templo, donde a partir de los 4 años se les enseñaban a leer y a escribir, prolongándose estas enseñanzas hasta los 17 años. Vamos a buscar en esta sala el Código de Hammurabi.